Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles. Hoy es martes 20 de abril del 2021. Y bueno, ya hemos terminado el libro de los Salmos y ahora vamos a comenzar a estudiar el libro de Santiago. Ya les había dado un poquito de trasfondo de esta epístola, ¿no? De Santiago. Y bueno, hoy vamos a dar como una introducción para luego la semana que entra empezar a estudiar el libro de Santiago. Y bueno, algo básico, Santiago tiene 5 capítulos. El primer capítulo tiene 27 versículos, el segundo tiene 26, el tercer capítulo tiene 18, el cuarto capítulo tiene 17 y el quinto capítulo tiene 20 versículos. Y bueno, la epístola de Santiago pues es conocida por exhortaciones, ¿verdad?, sobre la lucha contra la pobreza y el cuidado de los pobres pues de manera muy práctica. Eso lo vamos a estar viendo en el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 5. También defender a los oprimidos, que eso lo veremos en el capítulo 2 y el capítulo 5. Y bueno, nos enseña a no ser tampoco como el mundo, ¿verdad? En forma en que uno responde mal en el mundo, ¿verdad? Eso lo veremos también en el capítulo 1, en el capítulo 2 y el capítulo 4. Y bueno, muchos se deben preguntar qué significa epístola. Y bueno, epístola es básicamente un sinónimo de carta, ¿verdad? Es una carta misiva formal que se dirige pues a un conjunto de personas, especialmente las enviadas por los apóstoles a las diversas comunidades cristianas, y esas son pues las epístolas. También el libro de Santiago pues es el libro número 20 del Nuevo Testamento, y el autor de esta epístola es Jacobo, ¿verdad? El hermano del Señor Jesús. Eso lo vemos en Gálatas 1:19, que dice: pero no vi a ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí está el dato. Que bueno, también quien tempranamente y rápidamente se convirtió también Santiago en el líder de la iglesia en Jerusalén. Y no tenemos fecha exacta de la conversión de Jacobo, puesto que sabemos que en un principio él no creía en Jesús, ¿verdad? Sino más bien lo consideraba como un loco, así como nos dice en Marcos 3:21, dice: cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Fue cuando Jesús estaba dando un discurso. Entonces, pero poco tiempo después de la resurrección ya lo vemos aquí a Santiago unido a la iglesia, ¿verdad? Y eso lo vemos en Hechos 1:14, que nos dice: todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. Ahí ya lo vemos que está unido, ¿verdad? Sin embargo, la epístola de Santiago identifica así a su autor, ¿verdad?, como Santiago. Eso lo vemos en Santiago 1:1, en el principio del capítulo 1. Pero entonces ustedes deben preguntar: ¿es Jacobo o es Santiago? Y la respuesta es que él es los dos, ¿verdad? Pero son traducciones o son transformaciones idiomáticas, porque también en inglés no se llama ni Jacobo ni tampoco se llama Santiago, se llama el libro de James, ¿verdad? Y bueno, esa es una transformación, pero la transformación más sorprendente para mí es aquella del Jacobo o del Santiago que no creía en Jesús, ¿verdad? Y eso lo vemos en Juan 7:5, que dice: y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Hermanas, es un testimonio del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús y de la verdad del Evangelio. Una vez Jacobo tuvo su encuentro, ¿verdad?, con Jesús ya resucitado, y eso lo vemos en Primera de Corintios 15:7, que nos dice: luego se apareció a Jacobo, después se apareció a todos los apóstoles. Entonces, uh, una vez que Jacobo tuvo su encuentro con Jesús resucitado, pues ya se le apareció a los demás apóstoles. Entonces vamos a seguir hablando más de nuestra epístola, del libro, la introducción del libro a Santiago, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos
como cada mañana, Padre. Te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por el alimento, por el techo donde vivimos, el calzado, Señor, el vestido. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Y en este momento, Señor, que abrimos tu palabra, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestro corazón para que seamos, como justamente dice Santiago en su epístola, que seamos hacedoras de la palabra, no solamente oidoras, Señor. Te damos gracias por este día, bendícenos, y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanas, entonces seguimos, ¿verdad? Hablando. Como ya les acabo de comentar antes de orar, Santiago, pues fue, o Jacobo, ¿verdad? Fue favorecido con una aparición privada de Jesús resucitado, y ya como les leí Primera de Corintios 15:7, que es donde nos da ese dato. Y al parecer fue a él quien Pedro también confió la iglesia de Jerusalén. Bueno, y posteriormente fue considerado como el responsable, ¿verdad?, de todas las comunidades cristianas que de mayoría fueron judías establecidas pues en Palestina, en Siria y en Cilicia. Eso está en Hechos 15, de los versículos del 13 al 29, para que, bueno, se los dejo de tarea para que lo lean, que vayan leyendo Hechos 15 del 13 al 29. Y bueno, esta carta, esta epístola, es el escrito del Nuevo Testamento que denota el mayor parentesco con el Evangelio de Mateo, ahí, aun cuando se traten temas que son pues comunes, ¿verdad?, de nuestra vida. Y la epístola de Santiago también recuerda, al igual que el Evangelio de Mateo, que la ley educa para la libertad, ¿verdad? Eso lo veremos en el capítulo número 2, conforme vayamos leyendo esta epístola. Y bueno, a su manera, a su manera de Santiago, es un verdadero camino, ¿verdad?, para los que buscan la perfección, para que todas, ¿no?, buscamos imitar siempre a Cristo Jesús. Y bueno, vemos que en esta epístola Santiago comienza en el primer capítulo describiendo los rasgos generales del caminar en la fe. En el capítulo 2 y al principio del capítulo 3, él habla también sobre la justicia social y hace un discurso sobre la fe en acción, ¿verdad? Luego compara y contrasta la diferencia entre la sabiduría terrenal y la que proviene del cielo, ¿verdad? Y nos pide siempre alejarnos del mal y acercarnos a Dios. Santiago hace una reprensión particularmente severa a los ricos que acumulan riquezas y a aquellos que se piensan pues que son autosuficientes, ¿verdad? Y bueno, finalmente, al final de la epístola de Santiago, él termina animando a los creyentes, ¿verdad?, a nosotras, a ser pacientes cuando pasamos por una prueba, cuando tenemos alguna tribulación. Él nos anima a ser pacientes en el sufrimiento, ¿verdad? Siempre orando y cuidando unos de otros. Y pues bueno, también reforzando nuestra fe a través del compañerismo, ¿verdad? Entonces, también la epístola de Santiago, hermanas, el libro de Santiago, es la descripción básica de la relación que existe entre la fe y las obras. La breve epístola de Santiago es un llamado a la acción cristiana, a vivir el evangelio que profesamos, ¿verdad? No solamente a creerlo, sino también a ser hacedores, como les dije al principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos el cuerpo, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y bueno, las diferentes partes del cuerpo también de la Sagrada Escritura pues tienen diferentes papeles a jugar, ¿verdad? Si no, mira lo que nos dice Primera de Corintios 12 del 14 al 21. Nos dice: además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga: yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga: yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Ahí lo tienen, hermanas. Santiago enseña cómo poner la palabra de Dios en práctica en el área de las riquezas. Los bienes materiales son efímeros y pasajeros. ¿Cuánto lo hemos dicho, verdad? A través de los salmos, a través de nuestros estudios. Todas las cosas, hermanas, todas las cosas buenas vienen de Dios. No debemos mostrar acepción, ¿verdad?, de personas basadas en la cantidad de bienes que tienen, que poseen. Debemos ser cumplidas en el manejo de nuestras obligaciones económicas y no retener el dinero, porque casi la mayoría ese dinero ya lo debemos a otros, ¿verdad? Llega el momento de nuestro cheque, de ganar la quincena o de cualquier ingreso que tengamos en nuestra casa, y ya lo debemos, ¿verdad? Ya tenemos que pagar la hipoteca, tenemos que pagar la renta, la comida, seguro médico, en fin, ¿verdad? Entonces, eso nos enseña que seamos cumplidos, ¿verdad?, con el manejo de nuestras obligaciones económicas. También nos enseña cómo llevar la palabra de Dios a la práctica en el área de cómo comunicarnos, ¿verdad? Cómo comunicarnos verbalmente. Con frecuencia hemos escuchado, yo cuántas veces no he dado esta cita bíblica también cuando hablamos de la lengua, ¿verdad? Y con frecuencia no solamente yo, pero también nuestro pastor, otras personas, otros líderes de la iglesia, ¿verdad? Con frecuencia se escuchan sermones sobre el pasaje en Santiago que trata el uso de la lengua, ¿verdad? Eso lo vemos en el capítulo número 3. La epístola de Santiago ha sido llamada, hermanas, el libro de los proverbios del Nuevo Testamento, porque ya sabemos que el libro de Proverbios está en el Viejo Testamento, pero el autor es el rey Salomón. Entonces, esta epístola de Santiago ha sido llamada el libro de los Proverbios del Nuevo Testamento. Tiene que ver con muchos de los mismos temas, como la lengua, como les estaba diciendo, y la sabiduría, ¿verdad? Mientras que Pablo en Romanos enfatizó el papel de la fe en la justificación, Santiago destacó la expresión de la fe en acción, y es ahí donde se hace un poquito de controversia, ¿verdad? Pero vemos que Santiago hizo hincapié en que hay que ser un hacedor de la palabra y no solo un oyente, y que a la fe sin obras está muerta. Y como les decía, aquí es donde existe una pequeña controversia con un teólogo, sacerdote, que es alemán, se llama Martín Lutero, que tenía su opinión con respecto a esta epístola. Él decía que en su opinión esta epístola no era un escrito de un apóstol. Perdón. Pero hermanas, sabemos que Dios envió al Espíritu Santo a inspirar los libros de la Biblia. Es la palabra de Dios autorizada y escrita. Dios nos ha dado una Biblia completamente humana y completamente divina, plenamente inspirada por su Espíritu Santo. Pero aquí vemos que Martín Lutero, este sacerdote, consideró en un momento dado que el libro de Santiago no era inspirado por Dios. Según él, ¿verdad?, pues leyó contradicciones que a su juicio de este sacerdote encontró en las escrituras de Santiago y Pablo en referente a la fe y las obras. Sabemos que la palabra de Dios no tiene contradicciones. Y bueno, ya vamos a estar estudiando más de este tema cuando lleguemos a ese capítulo, que es el capítulo número 2. También en este libro Santiago aludió 21 libros del Antiguo Testamento y a 4 personajes del Antiguo Testamento. También usó muchos objetos para ilustrar sus ideas, ¿verdad? El libro de Santiago es probablemente el más antiguo del Nuevo Testamento, escrito tal vez en el siglo en el 45, no quise decir siglo, digo que fue escrito tal vez en el año 45 después de Cristo, y Santiago fue un mártir, así es de que él fue martirizado aproximadamente en el año 62 después de Cristo, y se dice que fue apedreado, ¿verdad?, de acuerdo con el historiador Josefo. Entonces, hermanas,
vemos en el libro de Santiago un reto, ¿verdad? Para las fieles seguidoras de Jesucristo, de no solo hablar de ello, ¿verdad? Hablar de la palabra de Dios, sino caminar, ¿verdad? En la palabra de Dios. Mientras que nuestro caminar en la fe, para que sea verdadero, requiere de un crecimiento y conocimiento de la palabra. Y aquí vemos en esta epístola que, bueno, Santiago nos exhorta a no detenernos solamente allí, ¿verdad? Muchas cristianas, muchos cristianos encontrarán este libro de Santiago, esta epístola desafiante, ¿verdad? Mientras que Santiago nos presenta 60 obligaciones en solo 108 versículos que vamos a estar estudiando. Él se enfoca en las verdades de la palabra de Jesús, en el sermón del monte, y nos motiva a actuar sobre lo que Jesús nos enseñó en este sermón del monte. Y para las que no saben, pues el sermón del monte de Jesús es una serie de enseñanzas, ¿verdad? Sobre la vida que nos habla Jesús de rectitud, ¿verdad? Y se encuentra eso en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7. Y es quizás el discurso más largo que dio Jesús, ¿verdad? Parece ser. En él aprendemos como una fiel seguidora de Cristo como tú, una fiel seguidora de Cristo como yo, debe de vivir, debe de pensar, actuar, hablar y también adorar al Señor. Así es de que, hermana, prepárate a leer esta epístola de Santiago, este libro de Santiago, que comenzaremos la semana que entra a estudiar el primer capítulo. Esto solo fue una introducción para que veamos un poquito de qué se trata, perdón. Entonces, yo las invito el próximo martes a empezar a leer este libro. Perdón. Así es de que no te los pierdas. Yo voy a estar aquí todos los martes a las 10 de la mañana, pero no te preocupes, este video se queda aquí para siempre. Puedes ingresarte cuando gustes. Si quieres, puedes activar la campanita ahí en tu YouTube, en tu canal. Puedes activar la campanita para que puedas recibir notificaciones de cuando yo ya haya subido un video nuevo. Considero que lo voy a seguir haciendo cada martes a las 10 de la mañana, pero tú lo puedes ver en la tarde, en la noche, al día siguiente, no importa. Así es de que, bueno, Dios te bendiga, es todo lo que te tenía, era la introducción de la epístola de Santiago, y ya la próxima semana vamos a comenzar a estudiar este hermoso libro. Entonces, te espero. Si tienes alguna pregunta, déjalo aquí en los comentarios, y yo siempre estoy chequeando mis comentarios. Tengo las notificaciones para saber cuándo me llegó uno, y así de esa manera contestarte lo más pronto posible. Así es de que, bueno, vamos a despedirnos con oración. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga, que nos dé ese deseo de estudiar la palabra de Dios y esta hermosa carta, esta hermosa epístola de Santiago. Amén, hermana. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre, nuevamente, Señor, te doy gracias, Padre, por este día. Gracias por ser tan bueno, Señor. Te damos gracias también por la sabiduría contenida aquí en las páginas de tu palabra, Señor. Gracias por derramar tu espíritu, Señor, para ayudarnos a entender, Señor, porque a veces no podemos. A veces estamos distraídas, a veces estamos pensando en otras cosas, Señor, que no vienen al caso. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esta epístola, Señor, de Santiago, este hermoso libro, Padre. Que los estudios que has preparado para nosotras se grabe profundamente y dé fruto en quien nos convertimos a medida que seguimos a Cristo y buscamos vivir tu voluntad, Señor, y propósito, Señor, para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces verdaderamente en nosotras, Señor. Te pedimos, Padre, que levantes tu voz sobre todas las demás y sobre todas las distracciones
mientras reservamos tiempo para buscarte y encontrarnos contigo, Señor, en estos tiempos de estudio, conmigo, con cualquier líder de la iglesia, con cualquier video, con cualquier pastor, Señor. Te pedimos, Señor, que nos libres de distracciones para poder concentrarnos y para poder tener esa comunión contigo y encontrarnos, Señor, contigo, porque sabemos que cuando estamos dos o más presentes, estás ahí, Señor, con nosotras presente. Esto mismo es, Señor. Y esta, Señor, es la oración por la que Jesús sacrificó su vida, por todo, por estudiar tu palabra, para que Dios nos hable, Señor, porque sabemos que no podemos llegar al Señor sino a través de Jesús, Señor. Y Jesús sacrificó su vida, Señor. A través de tu palabra, Padre, llegamos a escucharte y en oración como en este momento y a través de nuestras vidas te respondemos, Señor. Bendice, Padre, por favor, los oídos de nuestros corazones para ser buenas oyentes, Señor, y la boca también de nuestras almas, Señor, para hablar y para vivir la verdad que revela, Señor, en nuestra vida cotidiana. Recuérdanos, Padre Santo, que toda la Escritura señala a Jesús y que Él es solamente sabiduría, Señor, y que Él es amor, Padre Santísimo. Bendice nuestras mentes para estar quietas y listas para recibir tu sabiduría, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestra falta de disciplina. Perdónanos, Padre, por nuestra obediencia. Pero llénanos, Señor, con la esperanza de seguir estudiando tu palabra, Señor. Porque prometes que cuando te busquemos con todo nuestro corazón, te encontraremos, Padre. Gracias, Señor, por este estudio, Señor. Te pedimos, Padre, que te quedes con mis hermanas donde ellas se encuentren, en su casa, en el trabajo, en el coche, Señor. Bendícelas donde quiera que estén, a ellas, a sus esposos, sus hijos, nietos, sus seres queridos, Padre. Gracias, Señor, te doy por mi familia. Síguenos bendiciendo, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, pues esa era la introducción de la epístola de Santiago. Ya comenzaremos a estudiarla la próxima semana a las 10 de la mañana. Dios te bendiga. Yo soy Minerva Mireles y nos vemos la próxima.